Asumí el papel de mi hermana y atendí a mi cuñado como se debía. Cuando mi hermana Laura se casó, yo estaba bien joven. Y aunque ella era mi única hermana, fíjense que yo no sentí ninguna pena de que ella se casara. Por el contrario, yo estaba feliz porque iba a disfrutar por primera vez una recámara completa para mí solito. Cualquier adolescente sabe lo importante que es eso, la privacidad de tu propio cuarto. Podría poner música que me gustaba sin que nadie me regañara por mis gustos escandalosos y por fin tendría el cuarto desordenado y nadie me gritaría por tener la ropa sucia tirada por todos lados. Podría dormir sin nada, como siempre había querido, y me podría hacer el autodeli tranquilo en la cama sin tener que esconderme en el baño para poder hacerlo. Por donde se mirara, que Laura, mi hermana, se fuera era una bendición. Desde luego la iba a extrañar, porque por muchos problemas que tuviéramos, de verdad nos queríamos. Éramos los únicos dos que tuvieron nuestros padres, y eso nos unía bastante. Cuando ella comenzó a andar con su novio, Ricardo, yo sentí una incipiente antipatía por aquel joven alto y moreno que ilusionaba tanto a mi hermana. Pero ya que lo conocí mejor, comenzó a gustarme a mí también. Y cuando le digo gustarme, realmente me refiero a eso. Ricardo me gustaba como hombre. Cuando él fue por primera vez a la casa, mis padres y yo lo vimos con mucha desconfianza, pero pronto nos comenzó a ganar a todos. Tenía las atenciones de mi mamá, se sentaba a mirar los aburridos partidos de tenis con mi papá y a mí me ganó rápidamente con el último CD de mi grupo de rock favorito. Mi hermana estaba súper loca por él y todos nos dábamos cuenta. Hasta ese momento yo no sentía sino una gran simpatía por mi cuñado, pero una noche en que ellos habían salido a bailar y yo me había quedado hasta muy tarde escuchando música, todo cambió. Estaba en mi cama cuando escuché de repente el sonido del auto de Ricardo. Apagué la música porque Laura no tardaría en entrar y armarme una bronca. Pero los minutos pasaron y Laura no se aparecía. Me asomé por la ventana y vi que ellos todavía seguían en el auto. Yo me imaginé que se estaban despidiendo o algo así. Laura y Ricardo se estaban besando apasionadamente y ambos estaban fundidos en un abrazo. Con cierto morbo me quedé ahí espiando a mi hermana con su novio. Cuando de repente vi, amigos, me di cuenta que ellos dos estaban demasiado emocionados. Me llamó la atención cómo se le estaba marcando notoriamente aquella mercadería que tenía mi cuñado. Yo empecé a desear a que mi hermana se avivara y que desempacara ese regalito ahí en su auto para poder observarlo con mayor detalle. La luz de la farola no era muy buena y yo me estaba quedando ciego tratando de verle todo a mi cuñado. Finalmente, Laura se apartó y comenzó así a arreglarse la ropa. Ricardo trató de retenerla porque obviamente él quería ir más allá. Pero oigan, que mi puritana hermana no cedió y se bajó del coche, despidiéndose rápidamente de su novio. La maldije en silencio mientras veía a mi pobre cuñado tratando de acomodar tremendo asunto sin poder lograrlo. Miren, que de verdad él necesitaba una atención inmediata y mi hermana no se lo pudo dar, amigos. ¡Qué desperdicio! Cuando mi hermana entró a la casa, vi que Ricardo en ese momento liberó a ese prisionero, amigos, que estaba ahí ansioso por salir. Y aquí fue donde lo pude observar por primera vez. Yo nunca había visto otra cuestión que no fuera el mío. Hubiera querido volar desde la ventana hasta el carro de Ricardo
para poder mirarlo de cerca y poder hacerle esas cosas que mi hermana se negó a hacerle. Necesitaba verlo con detalle, mirarlo de cerca, observarlo, contemplarlo. Escuché los sonidos que hacía mi hermana abajo en la cocina sin perder detalle de mi cuñado. Y oigan, que de repente voy viendo que Ricardo no se iba y en eso comenzó a hacer un auto deli. Y yo lo imité, amigos. Me puse a hacer esa misma tarea que estaba haciendo él. Así es que prácticamente mi cuñado desde su coche y yo desde la habitación, separados, sin que él lo supiera, nos incorporamos, amigos. Y los dos, pues, liberamos todas esas bendiciones. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan tremenda fue esa! Lo único que él nunca se dio cuenta de esta situación, amigos. En eso vi que Ricardo se comenzó a limpiar, amigos, y arrancó el auto sin guardar absolutamente nada. Lo vi marcharse y oigan, que me dio demasiada arrechura, amigos, imaginarlo que él iba conduciendo su coche de camino a su casa con eso al aire libre. Wow, me acosté antes de que mi hermana terminara de llegar a la habitación y me dormí soñando por primera vez con mi cuñado. Después de aquella noche, Ricardo ya no significó lo mismo para mí. Él continuaba siendo el de siempre, pero yo lo miraba con otros ojos. Empecé a fijarme mucho más en él. Miraba su rostro atractivo y adoraba las sombras que lo oscurecía cuando no se afeitaba. Y si en alguna ocasión venía en shorts, yo no me alejaba para nada, amigos. Así podía contemplarlo por completo. Ni mi hermana ni él parecían notar mi constante acecho, pero yo vivía para esas ocasiones en que Ricardo venía de visita a la casa. Yo no sé si a alguno de ellos se les hacía extraño que yo no me les despegara para nada, pero fíjense que ellos nunca me impidieron hacerlo. Siempre que era posible los acompañaba. Y Ricardo parece que al final se acostumbró a mi presencia. En una ocasión organizaron un paseo en la universidad donde ambos estudiaban y yo hice todo lo posible por ser invitado. Mi hermana no estaba como muy de acuerdo, pero Ricardo me apoyó. El paseo era para ir a un balneario y por primera vez vi a Ricardo en un traje de baño. Era como un bikini, amigos. Era como un slip. Y por el amor de Dios, ese hombre alto, guapo, fuerte como un roble, yo sentí que mi atracción crecía más que nunca. Yo no me aparté de él en todo el día y como buen cuñado, él se preocupó por integrarme a todas las diversiones. Jugábamos en la piscina, jugábamos fútbol juntos, mientras mi hermana se entretenía con sus amigas, lo que me permitió pasar mucho tiempo ese día con mi cuñado. Al final del día, hombres y mujeres se separaron para irse a bañar y a cambiarse para regresar. Entré a las duchas detrás de mi cuñado, obviamente, y comencé a admirarlo por completo en ese traje de baño. No había suficiente duchas para todos y el grupo se dividió para compartir las duchas. Por supuesto que yo no me le despegué a Ricardo y cuando él se empezó a bañar enfrente de mí, yo me sentí más emocionado que nunca. Me dijo que me apurara a bañarme, que me retirara también todo lo que andaba puesto o que me iba a ganar el sitio. Yo le dije que mejor me iba a esperar para regresar a la casa y bañarme y no pareció extrañarle, amigos. Es que fíjense que a mí de verdad me dio una gran pena porque es que en ese instante yo estaba a mil, imaginando una y un montón de cosas. Así es que ya se pueden imaginar cómo andaba esa situación y yo no quería que mi cuñado se diera cuenta o que se fijara. Pero la cosa, amigos, es que él
Se dio la vuelta y él sí, amigos, él se retiró ese diminuto traje de baño que andaba puesto y wow, la vista que tenía en ese instante era impresionante. Era todo un espectáculo ver a mi cuñado así. Era para mí como un sueño volviéndose realidad. Me quedé ahí parado, me quedé pasmado, amigos, tonto, observándolo. Casi se me caía así la baba y él nada más estaba ahí bañando y yo observando todo. Como pueden imaginarse, yo estaba a mil. Imagínense cómo no me iba a poner mal, amigos, si el hombre que tanto me gustaba lo tenía ahí enfrente, como yo siempre había soñado. Terminó de bañarse y mientras él se arreglaba la ropa, yo traté de disimular mi gran emoción porque era demasiado visible que yo estaba así, amigos. Yo creo que hasta culminé, o no sé. El regreso a la casa fue súper rápido y mi enamoramiento creció todavía más. Meses después, Ricardo y Laura nos anunciaron finalmente su boda. Y la felicidad de saber que lo iba a tener cerca por mucho más tiempo se mezcló con la culpa de sentir esa atracción por el futuro marido de mi hermana. Fui uno de los padrinos de su boda y seguramente fui el más ansioso por esperar el retorno de la pareja después de su luna de miel. A su regreso, ambos se instalaron en un pequeño apartamento cercano de mi casa y pronto se estableció una rutina, donde cada viernes ellos venían a cenar a nuestra casa. Mi nueva recámara había sido totalmente decorada a mi gusto y yo le dedicaba cada noche, ya saben el qué, siempre a Ricardo, mi cuñado. Soñaba, solamente soñaba estar con él. Uno de esos viernes, en una de esas cenas familiares, los recién casados nos dieron la feliz noticia de que ya estaban esperando un bebé. La familia los felicitó y yo no pude dejar de pensar en lo que hizo mi cuñado a mi hermana para poder hacer ese bebé. Y con solo pensar y con imaginarme esas cosas, amigos, Dios, yo me ponía súper mal. Imagínense, así de trastornado estaba por mi cuñado. Los meses pasaron y la panza de Laura se creció como un globo. Como era su hija única, mi mamá no dejaba de pasar un día sin estar al tanto del embarazo de Laura. Y al empezar el noveno mes, decidieron que Laura se vendría a la casa para que mi mamá la pudiera atender. Me quedaría nuevamente sin recámara, así es que pronto se llegó a la conclusión de que me fuera a la casa de ellos hasta que naciera mi sobrino. Un mes entero en casa de Ricardo, él y yo solos. Mi futuro sobrino no solamente se ganó mi cariño, amigos, sino que se ganó mi agradecimiento. Tenía la oportunidad de poder disfrutar la compañía de su papá por 30 días. Y eso era el mejor regalo que podían hacerme. Ricardo me recibió tan amable como siempre y como su departamento era bien pequeño, me dijo que si no me importaba, que si no me molestaba dormir en su cama. Sobra decir que aquello no me molestaba para nada. De hecho, a mí me encantaba la idea. Así es que sin que me lo pidiera, yo comencé a asumir el papel de mi hermana. Me levantaba temprano para prepararle su desayuno, le arreglaba la ropa que usaría y ponía la sucia en la lavadora. Comíamos a diario en la casa de mi mamá y aprovechaba para llevarle a planchar la ropa limpia. Mi mamá nos cocinaba la cena y yo la calentaba más tarde en casa para que cuando Ricardo regresara por la noche la encontrara lista, calientita y esperándolo. Mientras pasaba todo esto,
Mis oportunidades de verlo a mis anchas eran muchas. Espiaba en su baño por una rendija que había en la puerta y al mismo tiempo me autodeslactó. Mientras lo veía así, amigos, y ajeno, a mí me emocionaba demasiado observarlo. Por las noches, Ricardo dormía con unos boxers de algodón viejos y suaves, de esos flojos. Yo fingía dormir y cuando lo escuchaba roncando, amigos, respirando pausado y profundo, yo me deleitaba mirándolo. Me acercaba lo más posible que pudiera a él sin atreverme a pasar esa línea. Yo todas las noches, cuando podía, trataba de adivinar la silueta que se marcaba ahí. Y aunque fíjense que yo nunca me atreví a hacer nada, pero de verdad que vivía enamorado de mi cuñado. Y esta es mi historia. Espero que les haya gustado. Y bueno, amigos, por aquí les dejo este relato. La verdad que este muchacho sí que se enamoró mucho de su cuñado. No me contó a detalle si logró pues hacer algo con él o no, pero creo que vamos a tener una segunda historia de este relato, porque según lo que me comentó por correo, todavía hace falta un par de experiencias más de cuando nació su sobrino y se fueron de viaje, algo así. Pero bueno, eso va a ser historia para otra ocasión. Déjenme por favor acá en los comentarios sus apreciaciones sobre este relato. Por favor, denle muchos likes. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho, amigos, que ya ven que nuestra comunidad sigue creciendo cada vez más. Y antes de cerrar, amigos, les quiero recomendar estos otros dos relatos y vayan a verlos completitos, así tal cual como escucharon esta otra historia. Así es que nada, amigos, me despido y nos vemos hasta la próxima.